Les bendiga una vez más. Damos gracias al Señor por todos los que nos acompañan. Una familia o alguien que nos acompañó por ahí, ¿verdad? Que ya nos saludaron. Y nuestros hermanos que vienen de Tijuana, ¿verdad? Ya son más cachanillas, hermanos. Gracias a Dios por todos ustedes. Y como les digo, pues vamos a la palabra. Estamos en una serie que se llama La Iglesia como la Familia de Dios. Hoy el tema es número 20, es Vence con el bien el mal, ¿ok? Romanos capítulo 12, versículo 21. La enseñanza se va a quedar grabada, hermanos. Voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿verdad? Por esto. Pero usted la puede volver a ver. Así que voy a hacer lo más breve posible. Romanos 12, 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Acompáñame a orar. Padre, en esta preciosa mañana todavía venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por todo, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Gracias, Señor. Y oro que este problema que tenemos ahorita con el calor, Señor, no sea un impedimento para que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Fíjense, hermanos, que hay un dicho muy popular que dice: si no puedes con el enemigo, ¿qué dice? Únetele. Pero ¿será correcto este dicho? Miren, en primer lugar, como cristianos, pues no debemos de unirnos con el enemigo. Entonces, eso ya está descartado. Entonces, ¿cómo podemos vencer al enemigo? ¿Cómo vencer mis inclinaciones al pecado? A ver, ¿cuántos tienen inclinaciones al pecado aquí? ¿Sí, verdad? ¿Cómo vencer nuestras inclinaciones, verdad, al pecado? ¿Cómo vencer este sistema que gobierna este mundo, que cada día nos incita más a pecar? ¿Cómo vencer al enemigo? Pues hoy, hermanos, a través de la palabra de Dios, vamos a aprender cómo vencer el mal en general. Muy bien. Miren, hermanos, antes de entrar a fondo en el tema, quiero decir lo siguiente. Cuando me estoy refiriendo a vencer el mal, no quiere decir que es un día que yo lo vencí ya. No, hermanos, es una lucha continua. Es vencer día tras día, ¿ok? Eso es lo que yo me refiero, ¿verdad? Luchar contra quién, con nuestra naturaleza caída, hermanos, que nos lleva a pecar. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, no se extinguieron los deseos a pecar, hermano. Y eso es muy importante que usted y yo lo podamos entender. Porque si no lo entendemos, hermanos, muchos cristianos en esta etapa se desaniman y se van. Porque aunque aman al Señor, caen en el pecado y están, y vuelvo a caer, y dicen: entonces yo no soy cristiano y yo me voy de los caminos de Dios, ¿ok? Por eso tenemos que entender que los apetitos de la carne siguen ahí, pero tenemos que saber cómo enfrentarlos, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces a eso me refiero, a eso estamos hablando, hermanos. ¿Cómo poder luchar contra esto, hermano? El sistema que el gobierno del enemigo, ¿verdad? Que tiene toda una tropa maligna ha establecido, está cada día más inmoral, más corrompido, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender esto, hermanos. Miren, por ejemplo, no es algo nuevo. ¿Se acuerdan de Elías, el profeta? Después de experimentar, ¿verdad?, una batalla contra 450 profetas de Baal, los destruyó, etcétera. Una mujer, Jezabel, lo amenazó y se fue y tuvo temor, ¿sí o no? También podemos ver a Pedro, después de haber sido usado por el Espíritu Santo, de haber dado una de las revelaciones más profundas de que Cristo Jesús era el ungido, el Hijo de Dios. Después, ¿qué le dijo el Señor? No. Tú estás equivocado, Señor Jesucristo. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, yo voy a estar aquí. Es decir, tu profecía, Jesús, no importa. ¿Qué pasó después? Lo negó. Entonces, esto no es algo nuevo, hermanos. No es algo nuevo. Siempre, hermanos, tenemos que entender que aunque podamos estar bien, siempre va a estar latente esa lucha. Por eso tenemos que aprender cómo vencer, ¿verdad?, al mal. Muy bien, entonces, hoy vamos a compartir, hermanos, esta palabra de Dios que está aquí en Romanos. En serio, hermano, tenía tantos datos que darles, hermano, sinceramente, para que ustedes pudieran entender más. Los que me conocen, que cómo predico, a mí me gusta hablar mucho del contexto, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué? Para que ustedes entiendan más. Pero ahorita me voy a limitar a irme directamente a los puntos, porque se me van a insolar aquí. Pero ni modo, hermanos, a lo mejor grabo un video para explicar todo esto y lo subo, ¿ok? Entonces, por ese motivo voy a irme directo. Punto número 1. ¿Cómo vencer el mal de los desacuerdos en la iglesia? ¿Ustedes creen que hay desacuerdos en la iglesia? Sí, por eso me vine de allá, pastor. Miren, hermanos,
en los versículos romanos del capítulo 12, del 9 en adelante, nosotros vamos a ver cómo cómo se vence el mal, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver, Romanos 12:9, hermanos, 12:9, dice la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Miren, hermanos, cuando el amor es sincero, pues eso es lo correcto. Lo incorrecto de ser sincero, ¿qué es? Hipocresía, ¿verdad? Hipócrita, ¿verdad? Y por eso, para vencer el mal de la hipocresía, ¿es con qué? Con la sinceridad. Aborrecer lo malo es correcto, porque la maldad no es lo correcto. Seguir la maldad sería lo incorrecto, hermanos. Entonces, para poder vencer este gran mal, es ser sinceros con el amor con los demás. Muy bien, Romanos 12:10 dice: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando nos creemos más que los demás? A ver, ¿qué pasa? Pues nos hacemos altivos, ¿sí o no? Vemos a los demás abajo. Entonces, el preferir a los demás por encima de nosotros o considerarnos por debajo de los demás nos hace vencer la altivez. Entonces, el amarnos los unos a los otros con amor fraternal vence la altivez. ¿Estamos entendiendo? Pues es de esta manera, hermanos, que se vencen los desacuerdos en la iglesia. ¿Ok? Dije desacuerdos, póngame atención, no rebeldías, ni indisciplinas que llevan otro tipo de procedimiento, ¿verdad? Pero por más grave que sea el pecado, recordemos que por sobre todo está el alma del hermano, ¿verdad? Que tenemos que restaurarlo con amor. Muy bien. Punto número 2, hermanos. ¿Cómo vencer la pereza en el servicio a Dios? Hermanos, ¿cuánto les cuesta trabajo orar? Levante la mano y sea sincero. Yo, aunque sea pastor, me voy de esta iglesia. Bueno, pero prefiero no mentir delante de Dios. ¿Les cuesta orar? A mí me cuesta mucho, hermano. Me da sueño, me duele la cabeza, me empieza a dar hambre. Es más, hasta las tripas me gruñen. A mis hijos se les antoja todo en ese momento. A mi esposa no, porque ahí está por el mar. ¿Sí o no? ¿En serio? Vamos a ver lo que dice Romanos 12:11. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, uno de los peores enemigos en el servicio a Dios. Hablo de servidores en la iglesia y de todos nosotros como cristianos, porque venimos a la iglesia y salimos de la iglesia y prestamos un servicio a Dios 24/7 de demostrar que somos cristianos. Entonces esto entra para todos, ¿ok? Muy bien. Pues miren, uno de los peores enemigos de nosotros es la pereza, hermanos. La pereza nos impide crecer en el Señor, ¿verdad? Pues el servicio, hermanos, el ser cristianos, el participar dentro de un servicio en la iglesia, demanda tiempo. Y la pereza, hermanos, quiere tiempo para ella. Es decir, descansar y siempre descansar. Entonces, ¿cómo vencer este mal de la pereza? Aquí nos dice: fervientes en espíritu, no perezosos, ¿verdad? Debemos de servir al Señor fervientemente. Y miren, hermanos, esta palabra ferviente, no voy a mencionar todas como les dije para omitir, pero esta palabra viene, hermanos, de seo, esta palabra con Z, seo. Y fíjense, esta palabra es muy interesante porque es estar caliente, hervir, y tiene la idea de cuando la agua está hirviendo lista para la sopa nutritiva Maruchan que usted se come. ¿Ok? Lista, a eso, hermanos, para ser usada. Así de la misma manera debemos de estar, ¿qué? Calientes, prestos, listos como esa agua, hermanos, para ser usada. ¿Entendimos? Entonces, para matar al enemigo de la pereza, debemos de ser fervientes en el servicio, hermanos. A ver, ¿cuántos servidores, hermanos, están calientes? Pues ahora sí, pastor, pues no hay luces. Listos, ¿verdad? Pues, ¿cuántos están calientes aquí? A ver, bueno, los esperamos hoy en la tarde, ¿eh? Hay servicio de varones. Ya va a estar la luz, hermano, seguro, si Dios lo permite. Ok, Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, en el caminar, ¿verdad? En el caminar, hermanos, como cristianos, nosotros necesitamos estar preparados. ¿Para qué? Para enfrentar momentos difíciles. Pero esto, hermanos, tristemente es el gran desafío para nosotros, porque no queremos sufrir. Entonces, ¿cómo estar listos para enfrentar los momentos de tribulación? Aquí nos dice constantes
en oración. La oración, hermanos, nos prepara, nos ayuda, nos fortalece. ¿Estamos entendiendo? A través de la oración nosotros le decimos, Señor, mis fuerzas no son capaces para poder enfrentar eso. A través de la oración yo le digo, Señor, yo me rindo ante tu soberanía y yo quiero que seas tú y no yo en mis propias fuerzas. ¿Cuántos se han cansado de ser cristianos? ¿Cuántos se han cansado en el servicio a Dios? ¿Sabes por qué ha pasado eso? ¿Cuántos se han cansado en el matrimonio? ¿Sabes qué es por eso? ¿Sabes por qué es? Porque no somos constantes en la oración. Porque la oración nos fortalece, hermano. La oración nos dice, ¿sabes qué? Ustedes no pueden, pero yo, a través de ustedes sí puedo. Por eso debemos de ser, ¿qué? Constantes en la oración. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. También, hermanos, otro gran mal, ¿saben cuál es? La mezquindad, hermanos. El no querer dar a los demás. ¿Saben por qué es? Por amor al dinero. Pues para vencer ese mal, ¿qué necesitamos? Compartir con aquellos que tienen necesidad, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Y si usted quiere practicar eso, hermano, mira, allá atrás nosotros ponemos algo de despensa que cada semana le entregamos a una familia de la iglesia al azar. Es una manera de compartir con los demás. Amén. Punto número 3. ¿Cómo vencer la falta de empatía con los demás? ¿Ustedes creen que hay falta de empatía en la iglesia? ¿Sí o no? Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cómo vencer, hermanos, las enemistades? Orando, hermanos, para que le caiga fuego del cielo a aquel que me hizo algo. ¿Así? Le diría el hijo del trueno. No, hermanos, más bien es bendecir. Bendecir a aquellos que hablen de nosotros, que nos critiquen, que nos maldigan. Bendecirlos. Bendecir a aquellos que están en contra de nosotros. Así venceremos la sed de venganza, hermanos. Romanos 12:15 y 16 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Otro de los grandes males como cristianos es la falta de empatía. La definición de la Real Academia Española de empatía es la de un sentimiento de identificación o la capacidad para identificarse con otra persona y compartir lo que esta persona siente. Eso es, hermano. Así es que la falta de identificación con los demás nos hace insensibles ante el dolor de los demás. Miramos un hermano que, hermano, ¿cómo? No, estoy pasando por el desierto. Eso te mereces. No, hermano. Si ya tienes suficiente con lo que está pasando. ¿Sí o no? A veces todos necesitamos una palmada en el hombro. ¿Sí o no, hermanos? Échale ganas, hermano. Échale ganas, aunque tú por dentro sabes que viene de parte de Dios porque es el hermano, ¿verdad? Por dentro dile, Señor, solamente que pueda soportar este proceso. Pero anímalo, hermano. Animemos a los hermanos. Gozaos con los que se gozan, hermanos. ¿Cómo vencer la falta de empatía hacia los demás? Gozarnos con los que se gozan. Llorar con los que lloran. Eso es identificarse y compartir con ellos lo que están pasando. Hermanos, tristemente yo he escuchado, hermanos, que a veces en el mundo reciben mejor trato que en la iglesia. En la iglesia tiene un hermano que tiene 45 semanas que no viene y cuando viene, le digo, uy, hasta que te apareces. Pero tienes 15 años que no miras a tu amigo de la secundaria con el que hacías muchas barbaridades y te lo encuentras y te da un abrazo y hasta un beso. Algo está mal ahí, ¿sí o no? Algo está mal ahí, hermanos. Debemos de ser empáticos con los demás. De esa manera se vence el mal, hermanos. De esa manera. Punto número 4, hermanos. ¿Cómo vencer el mal que está en mí y a mi alrededor? Ese va a ser mi último punto. Yo sé que estoy rompiendo el récord Guinness, ¿verdad? Siempre predico arriba de 1 hora, pero voy a tratar, a lo mejor lo vuelvo a hacer la predicación. No sé, hermanos, cómo me guía el Señor, pero en serio quiero ir porque ya mi hermano José me está haciendo... ¿Cómo vencer el mal que está en mí y a mi alrededor? Miren, hermanos, el mal que está en mí son las decisiones que yo tomo influenciadas por mis deseos de pecar. El mal que está a mi alrededor son las acciones que los demás toman hacia mí influenciados por el enemigo. ¿Ok? Romanos 17 al 20 dice, no paguéis a nadie mal por mal.
Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, el mal que está a mi alrededor, hermanos, escuchen esto, yo no lo puedo evitar. ¿Sí me está entendiendo esto? No podemos evitarlo, pero sí mi reacción. Sí podemos evitar nuestra reacción. ¿Cómo vencer el mal que intentan hacerme a mí? Bueno, lo leímos desde el versículo 17 al 28. No debemos de pagarle mal a aquel que nos ha hecho mal. Tenemos que estar en paz con todos. No tenemos que vengarnos, sino decirle, Señor, véngate tú y más fuerte. No, tampoco. El Señor sabe cómo tratar con cada quien, ¿sí o no? Al contrario, orar como lo hacía Moisés, con misericordia por ellos. Si una persona que está en contra de ti le hace falta algo, ayúdalo. Esta frase de ascuas de fuego quiere decir que él se va a enojar porque dice, ¿cómo es posible que si yo le estoy haciendo un mal, él me pague con un bien? ¿Okay? Y así vamos a imitar a Cristo. ¿Ok? Eso es lo que se refiere. Hermano, no importa qué tan mal te hagan. El peor mal, póngame atención en esto, no es el que nos hacen, sino el que nosotros hacemos. Ese es el peor mal. Porque Jesús dijo que no es lo que entra, no es lo que nos hacen a nosotros, ¿sí o no? Sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Por eso, hermano, tenga mucho cuidado. Cuando una persona llega, me quiero desahogar contigo, dígale, hermano, no te desahogues, porque eso es peor. Ve y desahógate con Dios, pero conmigo no. ¿Sabes por qué, hermano? Porque todo lo que le pasó no lo contaminó. Lo que lo va a contaminar es lo que él hable. Así que usted no sea basurero de nadie. ¿Ok? Y hermano, yo sé, yo te comprendo. Si te quieres desahogar, pues ve con Dios. Ve con Dios. Y ya después que vayas con Dios, vienes conmigo. ¿Sí o no? Para que tú, hermanos, evites que el hermano se contamine más. Y muchas de las veces, porque esto viene de la psicología, pues no te sientas en el desván. A ver, dime, ¿qué te pasó? No, pues no, hermano, no somos psicólogos. No somos psicólogos. Nosotros tenemos que llevar a la gente a Dios. El problema es que a veces nos encanta el chisme, ¿verdad? O no hay aquí, ¿no, verdad? No, bueno. Se quedaron por allá, no digo el lugar porque se enoja mi hermano Chuy, que viene de Francia, ¿verdad? No se crea. Entonces, ¿me está entendiendo, hermano? No, o sea, no. Lo que nos hace daño es lo que sale, ¿sí o no? Eso es lo que dijo Jesús. Ok, entonces, hermanos, miren. ¿Qué necesito hacer para vencer el mal que está en mí y a mi alrededor? Necesito Romanos 12:21. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es el bien, hermano? ¿Qué es el bien? Es Dios y todo lo que Él escribió. Es decir, el bien está en la Biblia. El bien es todo aquello que Dios permitió que estuviera en la Biblia, que va en contra del mal. El bien es la acción gobernada por el amor hacia Dios, que no pone su estado de ánimo ni emocional para reaccionar. Eso es el bien. ¿Quieres hacer el bien? No le hagas caso a tus emociones. Reacciona conforme el amor que tú y yo le podamos tener a Dios. Eso es hacer el bien. El bien es reaccionar no dependiendo de la situación en donde estoy. El bien verdaderamente se basa en obediencia a Dios. Y no siempre es agradable, hermano. No siempre es agradable hacer el bien. No siempre es agradable. A veces es muy doloroso. ¿Cómo hacerle bien a quien me ha herido, a quien me ha lastimado por años? ¿Cómo hacerle bien a quien es una persona aquí y otra persona en la casa? Pueden decir el esposo, la esposa, los hijos, el padre. ¿Cómo? Y la respuesta es en imitar a Dios. ¿Sabes por qué? Pues Él lo sigue haciendo, hermanos. Él nos sigue bendiciendo a nosotros a pesar de que somos aquellos que hacemos el mal. Aquellos que nos comportamos en ocasiones diferentes en la iglesia y diferentes en la casa. Entonces, así como Dios decide hacernos el bien sin merecerlo, nosotros, así debemos hacer nosotros el bien sin que los demás lo merezcan. ¿Entendimos, hermanos? Conclusión.
¿Qué es lo que te vence a ti? Y les voy a pedir, yo sé que está haciendo calor y todo, pero en serio, hermanos, me sacrifiqué mucho para llegar a esto, al punto. Quiero que me pongan toda su atención, porque voy a aterrizar todo el mensaje aquí en estos próximos 45 minutos. No se crean. Ok, conclusión. ¿Qué es lo que te vence a ti a cada rato? Aquí agarra lo personal, por favor. ¿Qué es lo que te vence a ti a cada rato? ¿Será la mentira? ¿Será la pornografía? ¿Serán los pecados sexuales? ¿Será la envidia, la avaricia, el orgullo, la autosuficiencia? ¿La adicción al tabaco, al alcohol, a las drogas? ¿Qué es lo que te vence a ti? Mira, hermano, te recuerdo que Abraham, un hombre mentiroso, fue un hombre mentiroso, ¿sí sabía? Que él, para evitar que le hicieran algo, dijo que Sara era su hermana, aunque era su hermana, ¿verdad? Porque en ese entonces se casaban así, pero su intención era mentir para que no le pasara nada a él. ¿Sí me está entendiendo? Escúchenme. Abraham, un hombre mentiroso, venció la mentira con el bien. Abraham lo pudo hacer, hermano. Los pecados sexuales. En una ocasión, José, hermanos, soñador, venció este pecado y huyó de él. ¿Se acuerdan? Contra esa mujer perversa que quería tomarlo. Huyó de él. Pero en otra ocasión, escuchen, estos pecados sexuales, destruyó a un rey, al rey David. Cayó penosamente, pero escuchen esto, ¿saben qué pasó? Al final el rey David venció. Dice la palabra de Dios, hermano, en los últimos años de su vida, que en una ocasión, como ya estaba muy mayor, le trajeron a él una virgen, una doncella, para que durmiera con él, para que lo calentase. Mas David no durmió con ella. ¿Saben por qué? Porque David había aprendido la lección. Sí se puede, hermano, vencer. Sí se puede vencer, hermano. Sí se puede, hermano. Sin embargo, hermano, Simón el mago no pudo vencer el mal que había en él, que era la envidia y la avaricia. ¿Se acuerdan de Simón el mago por allá en Hechos 9? Él hacía magia ahí, era tramposo. Y él envidiaba el poder que los apóstoles tenían, que era el Espíritu Santo, que ni siquiera era de ellos. Y también Simón el mago era un avaro. Como sabía que ese poder le daría fama y dinero, lo quería. Él tuvo su oportunidad. Pedro le dijo, arrepiéntete. ¿Y saben qué? No se arrepintió. Por eso el mal a él lo venció. Pero hay esperanza, hermanos, también para los orgullosos. Pablo, hermanos, un hombre orgulloso. A través de un aguijón, una enfermedad, una aflicción, lo que sea, se refugiaba en Dios y pudo vencer el mal del orgullo. Y Pablo dice en 2 de Corintios que él fue arrebatado, pero para que esas grandezas no lo sobrepasaran, porque era un hombre orgulloso, dice que Dios le puso un aguijón, que lo abofeteara, que le dijera, ay Pablo, tú no puedes, una enfermedad. Y así fue un hombre usado por Dios. ¿Sabe qué? Eso nos enseña que no hay limitaciones para ser un servidor de Dios. Ay, que me duele no sé qué. Pablo estaba chueco y luego visco y no sé qué tantas cosas decían. Y servía a Dios con fervor, ¿sí o no? Así que no hay limitaciones para servir a Dios, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo? Él rogaba y le decía, Señor, ayúdame. Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, parafraseando, quiero que me entienda esto. Pablo, perdón, ya estoy como el corrido, ¿no? Le dijo, no, Pablo, esos que se rieron, eran norteños, ¿eh? Sí, venzan ese mal, hermanos. Bueno, ya. Escuchen esto, pues, ok. Fíjense. Entonces, el Señor le dijo, Pablo, no te lo puedo quitar, no te puedo sanar. Escúchame, hermanos. El no de Dios es el mejor sí que tú y yo necesitamos. Es el mejor sí, hermano. Cuando Dios te diga que no, dale gracias. Aunque duele, ¿verdad? Nosotros estábamos orando, hermanos, por un lugar ahí en Algodones y me dijeron que no. Y yo le dije al Señor, gracias, porque ese es el mejor sí. ¿Sí o no? Amén. Que me gustaba ese lugar. Yo ya me había imaginado, aquí vamos a traer a Marcos Witt para que no se crean. No, ya dije, vamos a hacer todo. Gloria a Dios en las alturas. Ahora sí, hermano, vamos a empezar a nuevo. Dar un aplauso al Señor, hermano.
Ok. Muy bien. No, pues ya estamos aquí, hermano. Sí, le vamos a continuar, ¿ok? Porque también, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, vamos a continuar y sí. Amén. Es que yo no puedo tocar el micrófono, hermano, porque ya no me despego de él como en hora y media. Ok, hermanos, entonces, el Señor no le quitó a Pablo ese aguijón, pero le dijo, básate de mi favor, de mi ayuda, de mi gracia. Escuchen. ¿Por qué? Porque dice el Señor, el poder mío se va a perfeccionar en la debilidad humana. Amén. Habemos personas, hermanos, que Dios nos tiene que mantener con el pie aquí. En serio se lo digo, aquí, para poder buscarlo. Porque cuando no, hermanos, nos olvidamos. Entonces, por amor, el Señor nos dice, no, aquí te voy a tener. No te voy a prosperar. Ningún negocio que hagas va a prosperar, porque te vas a olvidar de mí. Que esta semana te duele un riñón, otra semana te duele la córnea, la semana que viene te va a dar caspa, lo que sea, pero te voy a mantener así. Porque de esa manera me buscas. ¿Sí o no? Aunque esa no es la manera. Es mejor doblar las manos, ¿verdad? Pero ves que somos tercos. Entonces, eso fue lo que pasó, hermanos, con el apóstol Pablo. Y escuchen esto. También, hermanos, vemos a un Pedro que en sus inicios era un hombre autosuficiente. Confiaba en él mismo. Y, hermanos, él hasta se atrevió a decirle a Jesús, todos te pueden fallar, menos yo. Es decir, Jesús ya sabía nuestro Señor lo que iba a pasar, pero para Pedro Jesús estaba equivocado. Y según Pedro, él sabía más que Jesús. Y miren, Mateo 26:33 dice lo siguiente. Respondiendo Pedro le dijo, el Señor Jesús le había dicho, Satanás me ha pedido para zarandearte, etcétera, etcétera. Entonces, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, fíjense esta palabra, yo nunca me escandalizaré. Pero al final, hermanos, ahí ya sabemos la historia, falló y todo, pero escuchen, pero al final, Pedro confió en Jesús. ¿Saben por qué? Juan 21:17. Fíjense, primeramente Pedro decía que él sabía más que Jesús, ¿sí o no? Ahora fíjense, Juan 21:17. Le dijo la tercera vez nuestro Señor Jesucristo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, esto es clave, hermano, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí podemos ver a un Pedro renunciando a su autosuficiencia. Antes él pensaba que lo sabía todo. Ahora dice, Señor, tú lo sabes todo, yo no. Y de esta manera, hermanos, Pedro pudo vencer el mal de la autosuficiencia. ¿Entendimos? Aplicación, hermanos. Miren, yo no sé cuál sea tu mal, en serio. Yo sé cuál es el mío. Yo lo sé, hermanos. Yo lo sé. Pero el tuyo yo no sé cuál sea, hermano. Y escuche, yo sé, hermanos, que muchos han estado batallando o hemos estado batallando con vencer, hermanos. Ese mal, ¿qué mal tienes tú, hermanos? Que semana tras semana te hace una vez más caer. Vienes a la iglesia, sales bien, pero el día de mañana o quizás hoy mismo vuelves a tropezar. Yo no sé cuál sea tu mal. Yo sé cuál es el mío, no lo tengo que nombrar aquí. Pero esto aplica para todos. Hermano, escúchame por favor. Deja de intentar vencer el mal con otras estrategias. La única manera de vencer el mal es con el bien. Y el bien es Dios. El bien es Jesús. Son las armas, estrategias que Él nos ha dejado. Iglesia, por favor, escúchame. No estamos solos. Tú no estás solo con ese mal que te avergüenzas, que lloras, que clamas en la noche. Tú no estás solo, hermano, entiende, hermana.
Quizás llevas años y eso no lo has podido vencer porque lo has hecho de una manera incorrecta. Por eso en esta tarde o mañana todavía, el Señor quiere ayudarnos, iglesia, para que podamos entregar eso que nos avergüenza, eso que mantiene nuestro ministerio, nuestra familia estancada. Porque Dios no puede bendecir la rebeldía, hermano. Ven a Jesús. Él sabe cuál es tu mal. Sabe cuál es ese pecado que constantemente te aparta de Él de vez en vez. Iglesia, ven al Señor y dile: ya no quiero intentar vencer el mal, mis tentaciones y mis inclinaciones al pecado a mi manera. Me rindo a ti. Confieso mi debilidad y te pido fuerzas. Ayúdame a usar el bien que está en las Escrituras. Esas fuerzas para huir de los pecados sexuales, para desechar la mentira, para vencer la envidia, la avaricia, el orgullo, la autosuficiencia, todo. Señor, tu palabra me dice: basta, bástate de mi gracia. Dile conmigo: Señor, que tu gracia me baste en mi debilidad. Y en medio de esa debilidad y pecado, puedo decir yo, como el apóstol Pablo: fuerte soy para vencerlo, para vencer con el bien el mal. Gracias, Señor. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Mi hermano, por favor. Yo sé que fui muy rápido, pero hablé directo y a lo que iba a ir, hermano. Por favor, ahorita en este tiempo que vamos a terminar, vamos a adorar a Dios. Expon tu mal delante de Él. Deja de usar estrategias humanas. Inclusive, hermanos, muchos se acercan al pastor: yo no tengo la respuesta. La respuesta la tiene Dios. Yo te